Bueno, Sergio, contanos, a ver, vos eras convencional del Partido Nacional y has tenido problemas por tener una elección o elegir una, una manera de participar democráticamente por una opción que para ti es válida, que se vaya a un plebiscito y que la gente discuta. ¿Me equivoqué? No, es correcto lo que has dicho, es así. En las elecciones internas nosotros de alguna manera nos subimos a ese eslogan del cambio, a ese discurso que se había instalado con mucha fuerza. Y bueno, en pocos días nosotros constituimos una agrupación, apoyamos la candidatura. En principio nosotros teníamos afinidad con Verónica Alonso, ¿verdad? Después Verónica se bajó de la candidatura cuando ya las encuestas no estaban dando los números deseables. Y ahí, en ese camino, digamos, llegamos a dar con Sartori. Y bueno, también en el libre juego de la democracia nosotros creímos y apostamos, hicimos campaña en la interna con Sartori, después Sartori, los resultados son conocidos, después resultó ganador de la interna nacionalista Lacalle, y bueno, nosotros nos subimos, hicimos acuerdo con la 404 y fuimos parte de esa lista, ¿no? De la 404. Es bueno hacer memoria de esas épocas, porque a mí me permite contarte a ti, Néstor, y a la ¿Qué edad tenés, audiencia, Sergio? que no sé, yo tengo 43. Abogado de profesión, me dijiste. Sí, abogado en la universidad pública, estudié, hice toda la carrera en Salto. O sea que estuviste Este, toda tu vida o desde joven vinculado al Partido Nacional. no, en realidad yo di un paso adelante en la política activa recién en el 2019, cuando en Ah, estas últimas elecciones. Entonces te decía, yo me subí de alguna manera a ese eslogan del cambio, de la necesidad de cambiar, y bueno, después el tiempo pasó y los resultados están a la vista, ¿no? Uno tiene que hacer autocrítica, pero más allá de la autocrítica y de decir, de pronto me equivoqué en el voto, más allá de eso, lo que nos interesa transmitir ahora es la legitimidad de plantear el desacuerdo dentro del partido, o sea, porque he recibido malestar, demostraciones de enojo, por el hecho de salir a decir que no estamos de acuerdo con un montón de modificaciones que hace la LUC, que no compartimos casi que la totalidad de las modificaciones que hace la LUC, sobre todo en materia de seguridad. No las compartimos por diferentes motivos, principalmente jurídicos. El aumento de las penas nosotros consideramos que no es la manera de encarar el problema de la seguridad. Pero fíjese que hasta un día, un domingo, estaba acá con mi familia y me llamó el propio, le voy a contar un secreto, entre nosotros. si es ¿Sabe quién me secreto, llamó? decilo bajito que no te escuchen. No, sí, no, el que quede entre nosotros. Un domingo a las 7 de la tarde me llamó el propio Pablo Iturralde, molesto con esta actividad que hacíamos de divulgar contenidos en páginas web, hacer entrevistas, hacer notas. Pues nosotros, se nos facilita un poco, nosotros, hay que decir la verdad, por el hecho de nuestra formación. Nosotros vemos esos artículos de, por ejemplo, la resistencia al arresto, el agravio a la autoridad, que en realidad no son delitos nuevos, son repeticiones de cosas que ya había en el Código Penal. Pero claro, les permite al oficialismo y les permite a los voceros del gobierno, autoridades en materia de seguridad, decir, acá venimos nosotros a hacernos cargo y a ejercer la autoridad del Estado, cuando en realidad esas modificaciones, si en algún momento después tenemos tiempo, no modifican nada. La resistencia al arresto es un desacato, que es el delito que existe del Código Penal desde el año 1934. Pero claro, ellos cuando fueron al Parlamento, que yo me tomé el trabajo de estudiar y leer las versiones taquigráficas de las autoridades del Ministerio del Interior, en particular el subsecretario del Ministerio, dijo así, con expresas palabras, y con este artículo nosotros lo que hacemos es restituir el respeto a la policía, devolverle la autoridad que había perdido la policía. Y uno analiza la resistencia al arresto y es la persona que opone resistencia física a una orden policial de ser detenida o arrestada. Y en esencia es un desacato. Y esto, ojo que no lo digo yo, esto lo dice la Cátedra de Derecho Penal, lo dice el Instituto de la Facultad de Derecho Penal, lo dicen las personas, digamos, los expertos en la materia que están toda la vida estudiando y que se dedican a investigar desde el punto de vista de lo que es la ciencia del derecho penal. Y cuando fueron al Parlamento y dijeron eso, expresaron eso,
que estas modificaciones no habían que votarlas, no se tenían que votar de esa manera. Y bueno, ese es otro defecto que tiene la LUC, que fue votada de espalda, no solo de espalda al pueblo, sino que también de espalda a la academia. Porque el Instituto de la Facultad de Derecho, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, que también fue al Parlamento, hablar sobre, entre otras cosas, la modificación que se hacía a la redención de la pena. La redención de la pena es un beneficio que tienen las personas que están privadas de libertad, de que si se aplican al trabajo, al estudio, durante la condena penal, eso les permite salir un tiempo antes. Y el comisionado parlamentario, o sea, la persona que le depositamos la confianza, que es el encargado de toda esta parte de velar por los derechos de la gente que, por las diferentes circunstancias que no vienen al caso, está privada de libertad, dijo que eso no tenía que ser modificado, porque la redención de la pena es una de las mejores cosas que tiene la legislación penal del Uruguay, porque es lo que va en consonancia con el artículo 26 de la Constitución, que dice que la prisión tiene que servir para la rehabilitación de la persona, para la prevención, para la profilaxis del delito. Y estos criterios punitivistas que instala la LUC, estos criterios de aumentar la pena, de limitar la redención de la pena, de limitar la libertad anticipada, estos criterios que instala la LUC, déjenme decirles, ni siquiera la dictadura los aplicó, ni siquiera la dictadura. Pero lo que pasa es que, claro, ahora como está el factor referéndum de por medio, de alguna manera todo lo que es autoridad policial está como anestesiado y no se está viendo realmente los resultados de las potestades demasiado amplias que tiene la policía. Por ahí, tú que eres un hombre joven y además abogado de profesión, ¿qué tal de verdad y eso que dicen que si pierde la LUC, es decir, si gana el sí, los presos salen todos? No, eso tuvimos oportunidad en el taller. El otro día, el miércoles, que anduve por Montevideo, y la Comisión Nacional de Referéndum está organizando talleres. Entonces, este miércoles tocó el taller sobre seguridad, y ahí fuimos con dos compañeras abogadas también, Natalia Fernández y Mercedes Romero, y esa fue la pregunta que planteó el auditorio. Una persona que estaba ahí en el auditorio planteó esa pregunta: ¿qué había de cierto en eso que había dicho el ministro Heber, de que si se anulaban los artículos, era como que se iban a abrir las puertas de las cárceles, ¿verdad? Como que iban a salir en masa así los presos, como una amnistía generalizada, ¿sí? Y nosotros cuando escuchamos decir esas declaraciones así, que muy sueltos de cuerpo, muy livianos de cuerpo, dicen, uno la verdad no entiende, o si no conocen el Código Penal, no conocen el funcionamiento de la justicia penal, o lo hacen a propósito para captar algún voto perdido por ahí. Si se anulan los artículos de la LUC, estos que están sometidos a debate y a referéndum, si se libera algún preso va a ser muy poco. Si se liberarán 10 o 20. Y le explico por qué. ¿Por qué? Porque la justicia penal, y claro, ahora le cuento, y es muy breve. La justicia penal en el Uruguay, los conflictos penales, el 90% o más, se ha llegado a decir que es el 95%, se resuelven en base a lo que se llama proceso abreviado, ¿verdad? Que es una solución que instauró este nuevo Código de Proceso Penal a partir del 1 de noviembre del año 2017, que consiste en un acuerdo que hace la Fiscalía con el defensor del imputado. Un acuerdo en que hacen, establecen ahí la tipificación, catalogan la conducta desde el punto de vista penal y, acuerdan una pena. Eso se llama proceso abreviado. Eso tiene una duración de pocas horas. Perdón, a veces una interrupción pequeñísima de un hombre de pueblo que no sabe de esto. La pregunta es, ¿con el proceso abreviado es posible que se haya logrado que haya mucha gente que hoy tiene penas que antes no tenía? Sí, es decir, eso es cierto, sí. Ha habido una flexibilización en general en materia de las penas, pero eso es parte de otra discusión, eso es parte de una discusión que tiene que ver con el Código de Proceso Penal. Exacto. Y con la política legislativa criminal que se instaló a partir de ese código, que cambió un poco lo que estábamos acostumbrados nosotros en lo que es la dosimetría penal. A lo que yo quería apuntar era que esa pregunta que tú me hiciste, de que si se anulan los artículos van a salir presos. En realidad no van a salir, ¿por qué? Porque si el 90% de las causas penales se resuelven por el proceso abreviado termina con una sentencia.
una sentencia que al cabo de unos días queda ejecutoriada, queda firme, y el artículo 15 del Código Penal establece que las modificaciones legales en derecho penal tienen el límite de la cosa juzgada, o sea, de la sentencia. Entonces, si nosotros hacemos el razonamiento, si el 90% de las causas penales se resuelven por proceso abreviado, quiere decir que el 90% de las causas tienen sentencia, firme y ejecutoriada. Por lo tanto, si se van a anular o derogar los artículos sobre seguridad que crean delito, aumentan penas, y de hecho así resulta que se anulen, no va a tener ninguna incidencia, porque no afectan los procesos que ya tienen sentencia. ¿La academia se ha expresado sobre estos artículos? Bueno, ¿En sí, colectivo? justamente, ahí es donde nosotros fuimos a buscar el material de estudio, el material de información. Nosotros lo que vimos fue las comparecencias en el Parlamento cuando la LUC era proyecto de ley, ¿verdad? Y ahí me permite hacer otro comentario que tiene que ver con la calidad del debate que tuvo la LUC. El Instituto de Derecho Penal, cuando compareció al Parlamento, se le planteó que tenía para exponer... Va bien, no molesta, no molesta, vamos arriba. Tenía para exponer 20 minutos sobre 120 artículos. ¿Se da cuenta usted que darle a un catedrático de la facultad 20 minutos para hablar sobre 120 artículos realmente es insólito? Y habla de la poca calidad, casi inexistencia de debate, ¿no? Disculpe que tengo niños. No, ya me doy cuenta, pero no hay problema. Yo te decía que siga avanzando. ¿Qué otro aspecto hay que desarrollar desde tu punto de vista más allá sobre el tema de los 135 artículos, más allá del Código de Proceso de los presos? Bueno, después está la parte de lo que es el arrendamiento sin garantía. A ver. Brevemente me interesa destacar, porque voceros del oficialismo hablan de que el arrendamiento lo presentan como una política social de acceso a la vivienda, ¿no? Que facilita el acceso a la vivienda. Es el alquiler en el que una persona no tiene condiciones de ofrecer una garantía de pago. Pero en realidad eso no es cierto. Porque, ¿qué pasa? Primero que nada, que eso ya existía de antes. Ya existía por el Código Civil y eso ya era legal, era posible y se hacía. De hecho, yo mismo, mucho antes de la LUC, como mucha gente, teníamos acceso al alquiler sin ofrecer una garantía específica para el pago. Pero además, son tantas las ventajas que se le dan al propietario en el momento de establecer las condiciones para el reintegro de la finca, o sea, el desalojo. Los plazos son pero tan demasiado breves, que en realidad lo que hay ahí es una precarización del acceso a la vivienda. Porque de pronto si la persona tiene derecho al alquiler sin garantía, cualquier problema que le surja, nosotros sabemos que la gente, la cuenta del alquiler es una de las más importantes, ¿verdad? Pero Sí. también la gente no tiene otras prioridades. A veces una persona de escasos recursos, en invierno, de pronto, imagínense la situación, tiene un vehículo, una moto para trabajar, se le rompe la moto, ¿y qué hace? ¿Paga el alquiler o arregla la moto? Son cosas que parecen sencillas, pero es la vida de la gente, la vida de las personas que no tienen posibilidad de ofrecer una garantía de pago, pero a su vez su único medio de transporte y locomoción es un vehículo que es un ciclomotor. Le estoy explicando esto porque, ¿a qué viene el ejemplo? Lo que quiero decir es que cuando no se paga el alquiler, es porque hay un problema importante de por medio. Y la ley establece que a los pocos días ya puede ser desalojado. Pero Realmente... además, Sergio, hay otro agravante. Yo si soy buen pagador, pero viene alguien que le ofrece mejor plata, ¿me sacan para afuera también? ¿O no? Sí, y en poco plazo. Sí, ahí cuando está vencido el plazo del contrato. Ajá. Esa es por ejemplo, el buen pagador, vamos a suponer que establecen un plazo de un año, ¿verdad? Y también el plazo para el desalojo es de 30 días, mientras que el buen pagador del régimen de la ley vieja de arrendamiento, digamos, el decreto ley 14.219, es de un año. Pero yo le pregunto, me pregunto a mí y planteo la reflexión a la audiencia. ¿Qué diferencia tiene el buen pagador del que tiene garantía
del buen pagador que no tiene garantía. ¿Por qué al buen pagador que tiene garantía se le va a dar un año para desalojarlo y al que no tiene garantía se le va a dar 30 días? No sé si llego a ser claro Para mí sí. con el ejemplo, pero lo que marca es la inconsistencia, la incoherencia, porque el buen pagador es buen pagador en las dos situaciones, es buen pagador con o sin garantía. ¿Y por qué lo vamos a castigar con 30 días de desalojo en el régimen de la LUC? Son inconsistencias que demuestran que la LUC en realidad es retroceso en materia de derechos, la precarización del derecho a la vivienda, y por eso nosotros estamos firmes en esta actividad de militancia y tratando de divulgar de la mejor manera posible y lo más ampliamente posible. El otro día anduve en Montevideo y hablé con unos muchachos que eran de Toledo y me decían, muchachos que eran militantes de izquierda, pero mirá que no está tan segura la cuestión del punto de vista de la gente de izquierda, por el siguiente motivo. Hay gente que está pasando muy mal por acá, por estos lados. Y entonces, ¿qué pasa? No tiene tiempo ni cabeza suficiente para ponerse a problematizar estas cosas y a informarse sobre estas cosas. Por eso hay que insistir, divulgar información, colectivizar la información, de manera tal que lleguemos en las mejores condiciones a la instancia de referéndum, y eso sea asegurar la victoria, como quien dice. Y me llamó la atención, fue como una señal de alerta, porque yo dije, un comentario que viene de una persona de izquierda, de acá del sur, ¿no? Porque era de Toledo, de ahí de la zona de Sí, cerca de acá, 15 kilómetros de acá. Claro, me llamó la atención en ese sentido. Y digo, qué bueno poder hablar con la gente y qué enriquecedor que es, porque yo no lo había visto de esa forma. El hombre me dijo, mire, acá hay gente que está pasando muy mal, acá tenemos que trabajar, insistir, informar, porque la persona que no está pasando por apuros económicos tiene otras preocupaciones, ¿verdad? Es lógico, es natural. Y entonces, bueno, de alguna manera me llamó a reflexión, en el sentido de que lamentablemente una cantidad de cosas que vienen siendo provocadas por la luz, como el aumento de los combustibles, que provoca como consecuencia el aumento de los precios de todas las cosas, incide negativamente en la vida de la gente, por supuesto, porque es una regla de tres básica, ¿no? Suben los combustibles, suben las cosas, no suben los sueldos, y la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo. Sí. Sergio, una última pregunta y después vamos a ver si nos conectamos por línea interna, si no es hoy, es mañana, yo te llamo, a ver cómo de alguna manera tenés un pequeño espacio una vez cada 15 días aquí en este programa. Por lo menos para estaría bueno, muchísimas difundirlo, un programa que está llegando a todo el país y llega al mundo además. Nos ve mucha gente. Sergio, la pregunta concreta es, ¿cómo ves la interna del Partido Nacional o del Partido Gobierno? Vos hiciste una apreciación sobre algunos elementos de compañeros que eran militantes del Frente Amplio y tenían esa precariedad en cuanto a la información. ¿Cómo está el resto de los votantes, la masa en general uruguaya, particularmente el interior, en cuanto a estos temas? Desde tu punto de vista, como un hombre que viene militando en las filas del Partido Nacional. Sí, yo lo que veo, honestamente, que falta información de calidad, falta información, ¿cómo decir?, objetiva, y la gente puede decir, claro, pero lo objetivo para vos no es lo objetivo para su vida, o lo objetivo para Iturralde o para Gandini, pero el tema es que, para darle un ejemplo concreto, el otro día, lo de Heber nomás, cuando Heber dice, así como un discurso de tribunero hacia la tribuna, y si se derogan los artículos vamos a liberar los presos, a apretar un botón y vamos a liberar los presos en masa. Y el ministro del Interior, vos que sos el abogado, el ministro del Interior, no puede decir eso, es el jefe. No, pero por supuesto, porque además no puede decirlo. Primero que no es cierto, primero que es mentira, dicho así es mentira. Y segundo, que es la autoridad máxima de la policía, que es quien en nosotros depositamos la confianza, del contralor del funcionamiento de todas las cosas, pero y sobre todo depositamos la confianza del funcionamiento de los actos electorales, como lo mismo que hizo Analía Peñeirúa hace unos días atrás, que dijo que criticó de un lado nada más, dijo que de un lado ella escuchaba mentiras. Y Analía Peñeirúa es la máxima autoridad
de la Corte, una de las máximas autoridades de la Corte Electoral. Yo veo que viene muy sesgado desde el oficialismo, viene con información muy, muy superficial, pero información que no se ajusta a la realidad. Nosotros consideramos, interpretamos, no como una victoria, pero sí como una señal de que el gobierno está interpretando bien este movimiento social pro anulación de los artículos. Ayer, cuando se anunció, se hizo saber por los medios que no iba a haber aumento de los combustibles. Y eso, quienes estamos militando fuertemente para la derogación de los artículos, no le digo que fue motivo de alegría, pero sí fue reconfortante, porque fue decir, bueno, por lo menos alguien los pudo parar. Porque imagínese usted y la audiencia, ¿qué hubiese pasado si no hubiera de referéndum de por medio? Si no se hubieran juntado las firmas, si esto no hubiese pasado. Hoy la nafta hubiera subido 5 pesos, y el lunes las cosas hubieran subido todas de precio, y la vida se hubiera precarizado un poco más todavía. Por eso lo que pasó ayer, como decía un audio que circuló allí, creo que era de Pacha Sánchez, que no era un día cualquiera ayer, fue un día cualquiera porque al gobierno asumir esa postura está mostrando respeto, ¿no es cierto? Está mostrando respeto. No quiero decir temor porque sonaría un tanto, capaz que pecaría de soberbia, pero temor no, pero sí está mostrando respeto. Está viendo que la gente se está movilizando, la gente se está moviendo, la gente se está informando y no quieren perder el referéndum, ¿no? Eso es una realidad, lógicamente. Sergio, no, nos hablamos por línea interna, dame 24 horas y ve vos también cómo podemos arreglar. Quedamos en contacto. Un abrazo, gracias por estar, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Que pase bien.